Hola, ¿Qué tal? Buenos días. hola, buenos días, doctora. ¿Nos escucha bien? Sí, Mari, sí los escucho bien. Vale, y sí se ve la pantalla, ¿verdad? Es que teníamos duda de eso. No, no se ve la pantalla. No se ve la pantalla. A ver. Stop share. Se ve solo una línea a la mitad de la pantalla. Este, A ver, ahí, hagamos. New share. O resume share. Si se hace bien el tratamiento y se reconstruyen. Ahí se ve, ahí doctora. sí, sí, ahí Vale, sí. gracias. Vamos a empezar. Bueno, el día de hoy se va a ver el tema, bueno, antes llamado esteatosis, hepatitis no alcohólica. El día de hoy pues ya se llama hígado graso no alcohólico, se sabe alteraciones metabólicas. En sus siglas en inglés, MAFLD. Como contenido vamos a ver una pequeña introducción, la definición de este término, el por qué se cambió de terminología, epidemiología, un poco de la fisiopatología, diagnóstico, tratamiento, algunas conclusiones y las referencias que se utilizaron para esta presentación. Entonces, bueno, este tema es importante porque está muy relacionado con la presencia posterior de cirrosis y carcinoma hepatocelular. Si la enfermedad del hígado graso no se trata, progresa rápidamente a cirrosis o hasta un carcinoma. Es importante porque la prevalencia ha aumentado debido a que pues, sus factores de riesgo, que son principalmente la obesidad, la diabetes, hipertrigliceridemia, pues también están en aumento, y pues mucho más en nuestro país. Entonces, pues es importante prevenirlo y darle el manejo adecuado antes de llegar a estas complicaciones. Bueno, como epidemiología, tenemos que la tasa de prevalencia global de acuerdo al consenso mexicano es entre 59.1% y estudios transversales se han realizado a nivel pues solamente de México. Se estudió a pacientes con biopsia hepática, los cuales tenían que ser pacientes mexicanos, debían tener un índice de masa corporal mayor a 35 y cirugía bariátrica para entrar a este estudio, en donde se observó que el 90.8% de estos pacientes tenían NASH. Entonces, pues sí es bastante prevalente. El 54% de estos ya tenían cierto grado de fibrosis. A nivel mundial, de acuerdo a un metaanálisis, la prevalencia global es de 25.24%, en donde estos factores de riesgo son los más prevalentes y la hiperlipidemia es el que más se asocia con esta patología. Ahorita vamos a ver por qué. Estos son algunos de los factores. Es mucho más frecuente en los pacientes de la cuarta a sexta década de la vida, en pacientes hombres e hispanos. Los factores más asociados es la dislipidemia, la obesidad, la hipertensión arterial, diabetes, y se ha estudiado que ciertos grados y fenotipos inflamatorios también están asociados con la presencia de esteatosis, como por ejemplo la enfermedad de Crohn, la enfermedad celíaca y la hidradenitis. Es importante la parte de la hipertensión arterial y la diabetes porque son de las patologías más frecuentes en México y están asociadas a la fibrosis, tanto que un paciente diabético haga fibrosis posterior como que la fibrosis lo lleve a presentar diabetes. Ahora, el término se cambió en el año 2020 en un consenso internacional pues, de hígado graso, en donde le querían como dar otro enfoque, cambiando criterios diagnósticos inclusivos, es decir, tomar en cuenta más las anomalías metabólicas en lugar de que se tomara en cuenta que el paciente no tomara alcohol. Esto pues evita la competencia entre un diagnóstico de enfermedad hepática alcohólica y el MAFLD, que es lo que les comentaba hace ratito. Entonces pues ya no se toma en cuenta esta parte alcohólica. Ahora, bueno, como fisiopatología breve, como les comentaba, en este esquema podemos observar como la evolución desde los factores de riesgo, que es la obesidad, lo que nos lleva a una resistencia a la insulina, un aumento de ácidos grasos a nivel sistémico,
y esto va a activar ciertos factores de transcripción, que son esos que se ven muy borrosos ahí. Bueno, estos dos factores, el SREBP1C y el SCHREBP, están muy asociados tanto a la presencia de insulina, que es el primero, como a la presencia de glucosa en sangre, que es el segundo. Al ser activados estos y al haber un aumento de hígado de ácidos grasos a nivel sistémico, se va a activar la vía de lipólisis de nuevo. Cuando hay aumento de ácidos grasos, pues se van a procesar por dos partes, tanto como por beta-oxidación a nivel mitocondrial o como reesterificación hacia triglicéridos. Y se exportan como VLDL. Estos se van a empezar a acumular cuando estas vías se inactivan por estar tan saturadas, y estos ácidos grasos van a viajar hacia hígado, pues quedándose en los hepatocitos y generando la esteatosis. Al haber aumento de esto va a haber lipotoxicidad y se activa el proceso de estrés oxidativo, el estrés a nivel de retículo endoplásmico, y hay activación del inflamosoma. Bueno, esto nos va a llevar posteriormente a activación también de respuestas como de reparación, y genera fibrosis. Y pues ya si no se trata, posteriormente pues nos va a llevar a una cirrosis y generando posteriormente pues carcinogénesis y alteraciones a nivel genético. Bueno, este es un como mini resumen de lo que menciona el esquema. Con la obesidad pues nos genera resistencia a la insulina, inflamación crónica generando lipólisis. Al haber aumento de ácidos grasos, estos van a llegar al nivel del hepatocito y aumenta la síntesis de nuevo y la lipólisis igual de nuevo. Disminuye su degradación y exportación, generando acumulación a nivel del hígado y aumentando la toxicidad. A nivel de tejido adiposo, pues aumenta igual la resistencia a la insulina y la inflamación en este mismo tejido, aumentando la secreción de adipocinas, de citocinas inflamatorias y generando un estado crónico de inflamación con posterior proliferación celular y fibrosis como mecanismo de reparación. Bueno, esto es igual a nivel mitocondrial, en donde hay aumento de del tejido adiposo, hay aumento pues, de los ácidos grasos, aumenta la resistencia a la insulina y la lipólisis. Entonces los ácidos grasos entran a nivel mitocondrial, aumenta la beta-oxidación. Esta se genera incompleta por la producción de las especies reactivas de oxígeno, y pues nos llevan a daño de células de Kupffer, aumento de la quimiotaxis de neutrófilos, y pues lipotoxicidad a nivel celular. Bueno, como diagnóstico hay diferentes métodos diagnósticos, sin embargo hay que ver pues con qué pacientes vamos a sospechar y a descartar esta patología. Principalmente pues pacientes con obesidad o síndrome metabólico. Se sugiere pues tanto pruebas de función hepática como métodos no invasivos como el ultrasonido abdominal. También vamos a ver que se puede utilizar la resonancia magnética, sin embargo pues tiene un mayor costo. Ya cuando diagnosticamos esto por imagen y por pruebas de función hepática, pues hay que evaluar el grado de fibrosis por medio de índices biológicos y por estudios de elastografía. Es un ultrasonido ya con elastografía, resonancia magnética. Ahora, bueno, como principal pues es el ultrasonido hepático normal, en donde el método es como la primera elección de método diagnóstico no invasivo. Tiene una sensibilidad del 60 a 94%, pues al ser dependiente de quien esté realizando el procedimiento, bueno, el estudio de imagen, y una especificidad del 84 a 95%. Como se describe que se ve, pues un hígado sin esteatosis va a tener una textura más homogénea y una densidad óptica parecida a la corteza renal. Sin embargo, cuando ya vemos un hígado con esteatosis, pues va a haber como más brillantes en el tejido, va a ser heterogéneo pues su parénquima, y pues la ecogenicidad va a estar aumentada, mucho mayor comparado, por ejemplo, con el tejido renal, y pues nada más. Ahora, otro de los estudios, que es como de los más conocidos y de los más importantes ahorita, es el FibroScan, que es la elastografía transitoria, o también conocida como, para cuantificar más bien la grasa hepática con menor precisión. Aquí, esperen.
Bueno. Es que este se tenía que mover, pero bueno. La elastografía transitoria es para determinar la rigidez y la grasa a nivel hepática. Va a evaluar principalmente la atenuación y clasifica el grado de fibrosis y de la esteatosis. Lo hace como al mismo tiempo. Esto es lo importante en este estudio. Ahorita vamos a mencionar un poquito de la resonancia magnética, que es como otro estudio que también se está evaluando. Sin embargo, como les comentaba, a pesar de ser más sensible, pues es mucho más costoso y pues en nuestra población es un poco más difícil de realizar. Este es como una imagen. En el ultrasonido se va a evaluar los kilopascales y de acuerdo a ello, pues vamos a ver el grado de fibrosis que el paciente presente. Otro estudio que se considera es la resonancia magnética. En esta se va a evaluar la espectroscopía y se va a determinar la fracción de densidad protónica de grasa. Se ha visto que tiene como una sensibilidad igual a la biopsia. Sin embargo, pues este no va a ser un estudio invasivo y se puede utilizar como seguimiento en respuesta a la terapia farmacológica también. Y pues nuestro estudio, como el estándar de oro, pero ya siendo un estudio invasivo, es la biopsia hepática. Aquí pues vamos a considerar que el hallazgo histológico más significativo en el MAFLD es la fibrosis hepática, y es importante porque la fibrosis va a estar relacionada con la mortalidad por enfermedad hepática y la necesidad de trasplante hepático. Con la biopsia vamos a valorar todos los grados de daño hepático que haya, desde esteatosis, esteatohepatitis, fibrosis, hasta cirrosis. Doctora. Sí, Mari. No sé si le gustaría hablar como un poquito de las ¿De esto biopsias. de la biopsia de una vez? Ajá. Sí. Sí. Al O podemos hacerlo ahorita o podemos hacerlo al final. Sí, tengo algunos comentarios también con respecto a los anteriores, pero es que abordamos ahorita de lo de la biopsia. En la primera foto lo que vemos es una esteatosis y es microvesicular, que lo que vemos aquí son, no sé si ven mi cursor ahí, son estos espacios. ¿Se ve mi cursor? No, ándale. Ajá, los blanquitos, exacto, los blanquitos. Y aunque vemos a lo mejor unos que son un poco más pequeños y un poco más grandes, eso no nos hace decir si es macro o micro o microvesicular, sino más bien esta es microvesicular en todos los que observamos acá, y es porque a la hora de hacer los cortes y las tinciones queda un espacio hueco, por eso es que se ve así. En la esteatosis macrovesicular no lo vemos acá, pero los hepatocitos se ven, se les llama se les llama espumosos o hepatocitos espumosos, y no se ve esta imagen característica así como un hueco, ¿no? Como una gotita, por así decirlo, sino se ven más bien como si fuera vidrio despulido, pero esto es una imagen clásica de esteatosis microvesicular. Lo que vemos en la siguiente, y este color azul muy bonito, es una tinción de Masson. Y nos sirve para valorar el grado de fibrosis. Lo que se pinta es la colágena. Y hay escalas para poder definir el grado de fibrosis. Y la que usamos es Metavir, en donde nos da de F1 a F4. Dependiendo de si se comunican o no los puentes de fibrosis. Aquí vemos entre un espacio porta y el otro. Y aquí lo que vemos, esto por ejemplo, aquí sería un puente, todo lo azul es la fibrosis, estos son hepatocitos sanos, todo lo azul es fibrosis, esta es una tinción de Masson. Y en estas tres que pones acá, pues ya prácticamente, esto ya es cirrosis. Vemos acá los nódulos, esto, no sé si se ve ahí mi cursor, es justo ahí, lo que está alrededor, todos esos ya son nódulos, estos son puentes de fibrosis, lo que vemos en medio, entre estas dos cosas que se ven rojas, que son hepatocitos, y aquí no sé, déjame veo, acá no veo, la siguiente, lo que sigue en la evolución sería, bueno, sí, la cirrosis o el hepatocarcinoma. Gracias. ¿A ti?
esta es la misma imagen previa en donde vemos los datos de esteatosis, como mencionábamos, las microvesículas, y acá ya el cierto grado de fibrosis con los puentes pues teñidos con el azul. Ajá. Bueno, aquí vamos a valorar esteatosis, el grado de inflamación, tanto a nivel ovular y a nivel portal, y el daño a nivel de los hepatocitos, que se describe como una degeneración balonoide. En las fases iniciales, la degradación balonoide y la fibrosis van a iniciar en la zona 3, cerca de la vena central y el sitio de que es el sitio como con menor oxigenación. Y en fases avanzadas ya va a haber desaparición de la degeneración balonoide. Ahí. Ahí. Vamos a usar diferentes escalas también. Una de ellas es la escala de NAS y la escala de SAG, y la que comentamos hace ratito. Ajá. Ay, bueno. Mari, si quieres, platicamos de una vez algo más del, no son tantas diapositivas las que tienes, entonces si quieres No. comentamos algo más de una vez de lo del diagnóstico. Sí. Un paciente que encontramos con factores de riesgo, que tú hablaste así como de los clásicos factores de riesgo. Sin embargo, también sabemos que esta enfermedad se puede presentar en pacientes delgados. Y sí, sabemos que puede ser que no tengan ningún componente del síndrome metabólico y sí es un poquito diferente o el mecanismo o los factores están un poquito, son diferentes, están todavía un poco en estudio. Pero bueno, vamos a enfocarnos, o sea, ¿existe esta patología en los pacientes delgados? Sí. Ahora, vamos hoy a hablar de los pacientes en quienes es más frecuente y en quienes debemos ponernos o enfocarnos mucho, que son los que ya mencionó Mari. Y en estos pacientes generalmente, y de hecho por eso se recomienda en pacientes que sean diabéticos, con síndrome metabólico, que tengan obesidad, que sea quien sea que los valore de inicio, se considera hacer un ultrasonido abdominal y entre los estudios se hagan unas pruebas de funcionamiento hepático. ¿Por qué? Porque si encontramos alguna alteración, estamos obligados a hacer un algoritmo diagnóstico. No hacemos, aunque tengamos un paciente con todos los factores y encontramos elevación de las enzimas hepáticas, no pensamos de inicio así, ya, ok, este paciente tiene el factor, es diabético, le encontré las transaminasas elevadas, ya, sí, es hígado graso asociado a disfunción metabólica, bye. No, tenemos que hacer el abordaje y el protocolo diagnóstico, que sería descartar los virus principalmente, y estamos, aunque sea un poco menos frecuente, todas las patologías autoinmunes, descartar la causa autoinmune y hacer un interrogatorio muy enfocado en cuanto a la cantidad de alcohol que toman los pacientes. Una de las razones por las que se decidió cambiar la nomenclatura es porque se consideraba que había un cierto estigma en cuanto al decir hígado graso no alcohólico. Se ha hablado mucho del estigma que se tiene hacia los pacientes consumidores de alcohol y pareciera que va a pasar algo similar con los pacientes con hígado graso asociado a disfunción metabólica. Entonces, esa fue una de las razones, pero bueno, entonces es transaminasas elevadas, descartamos otras causas de hepatopatía o de estas elevaciones y de inicio, bueno, es probable que ya tengamos un ultrasonido abdominal que nos reporte esteatosis hepática, que la foto que pusiste del ultrasonido está muy esquemática, se ve como más brilloso el hígado. Descartamos las otras causas, vemos el ultrasonido y de ahí, bueno, podemos hacer lo que sigue, como ya dijiste, es evaluar el grado de fibrosis. Y aquí hay maneras de hacerlo, puede ser con ultrasonido, puede ser por resonancia y puede ser por elastografía transitoria. Esta foto que pusiste más bien es de un ultrasonido, es un poquito diferente el equipo de FibroScan. Tienes toda la razón, no está tan accesible en todos los centros, en hospitales, y en medio privado pues llega a ser un poco caro. La gran ventaja que nos da es que no solo nos mide la rigidez
para el grado de fibrosis. Hay también una tablita especial para FibroScan, que no es la misma, es muy importante tener presente esto, no es la misma o no correlaciona con lo que se hace de la elastografía por ultrasonido. Entonces hay que ser muy cuidadosos a la hora de la interpretación. De hecho, cada equipo de ultrasonido también tiene sus propios parámetros. Entonces, a la hora de hacer la lectura de estos estudios hay que tenerlo presente. Pero hablando del FibroScan, nos clasifica de F1 a F4, pero otro beneficio es que nos da esto, que es el parámetro de atenuación controlada, en donde nos explica o nos da el grado de fibrosis de S1 a S3 y nos da el porcentaje no solo de fibrosis, sino de la cantidad de grasa que tiene ese hígado. Entonces, es útil también efectivamente para el seguimiento, para el diagnóstico, definir qué grado de fibrosis hay y luego en el seguimiento damos tratamiento y podemos repetirlo. El estándar de oro es la biopsia hepática. Esta sabemos que tiene limitantes en cuanto a que pues, es un estudio que es invasivo y que eso hace que puedan aumentar los costos, sobre todo en medio privado. Y también sabemos que puede ser que tomemos una parte del hígado solamente y que esto no nos hable o no represente todo lo que está ocurriendo en el resto del órgano. Esa es la limitante de la biopsia hepática en general. Sin embargo, si hay mucha duda con respecto al diagnóstico, bueno, pues se ponderan los estudios no invasivos, pero también debemos considerar que la biopsia hepática tiene un papel. Hay también, no sé si más adelante nos vas a hablar de los marcadores, los biomarcadores FIB4 y APRI. No. Sí lo tienes en tu presentación, ¿verdad, Marley? Ajá, sí. Ok, entonces, si quieren, creo que con esto, no sé si alguien tenga alguna pregunta antes de que continuemos. ¿Alguien tiene alguna duda? Entonces la biopsia en realidad, o sea, solo la vamos a utilizar cuando en realidad solo hay como mucha duda diagnóstica, porque por ejemplo, si ya sospechamos bastante con FibroScan y todo eso, aunque sea estándar de oro, no es, o sea, no es necesaria. No es para ¿Sí? todos los pacientes. El mensaje es que no va a ser necesario en todos los pacientes. Que podemos, si ya se descartan, no hay virus, el paciente de veras así jura y perjura que no toma ni una gota de alcohol, porque también hay un componente o una patología de la que se está hablando mucho, que es el daño dual, que es cuando hay más de una causa y de lo que más se asocia es alcohol y hígado graso no alcohol, asociado a disfunción metabólica. Pero entonces si ya descartaste razonablemente todo, que sería los virus A y virus B sobre todo, digo virus C y virus B principalmente, y ya tienes los inmunológicos negativos y tienes muy bien establecido que tienes síndrome metabólico y tienes un estudio de imagen que apoya, que en este caso puede ser ultrasonido o un FibroScan y que apoya el diagnóstico, puedes omitir la biopsia. No es para todos. Sí, ok. Bueno, para iniciar el abordaje, tengo entendido, por ejemplo, las transaminasas elevadas se encuentran más frecuentemente en esta entidad. Me parecía útil una clasificación que era en primaria y secundaria, y la primaria era por obesidad y diabetes, ambas relacionadas con resistencia a la insulina. Y aquí en estos pacientes, si ya tenemos estos factores, los tratamos y ya no hacemos la biopsia. Obviamente, previamente hay que hacer el abordaje, como dijo la doctora, hay que descartar otras causas de la hepatopatía. Y la otra es causas secundarias, porque también los fármacos pueden ocasionar hígado graso alcohólico. Entonces, retiramos fármacos y así, y si aún así persiste esta elevación o bueno, lo podemos monitorear con el ultrasonido, entonces ahí pasamos a la biopsia, es una opción. No sé qué opina y si todavía se clasifica así como primaria y secundaria. No la utilizamos tanto de esa manera y también muy importante, aquí el término esteatosis es solamente grasa en el hígado.
solamente grasa en el hígado. Puede ocurrir que tengas un paciente que tiene los componentes del síndrome metabólico o que es solo diabético o solo es obeso y tú le haces un ultrasonido por alguna otra razón y te reportan esteatosis hepática, pero tiene pruebas de funcionamiento hepático normales, de transaminasas normales. Bueno, no quiere decir que no se tenga que hacer nada. Y el tratamiento ahí, pues ya luego lo vamos a ver, es controlar todo eso, la diabetes que esté con un adecuado tratamiento y adecuado control, la dislipidemia, o sea, todo tratamiento. Aquí el concepto de esteatohepatitis es cuando ya tenemos alteración de las transaminasas. La elevación de las transaminasas en esta patología no vamos a ver 400, 500 como a lo mejor vemos en otras patologías. Generalmente son elevaciones que se consideran leves. Es a veces apenas si al doble de lo normal. Y pueden a veces presentarse también con predominio de colestasis. Y tienes razón de lo que dijiste, los virus, la autoinmunidad, y efectivamente es muy importante en el interrogatorio todo lo de medicina alternativa, fármacos que esté tomando, porque efectivamente puede ser, o sea, puede un solo paciente tener más de un factor por el que eleva transaminasas, sí, y eso lo vamos a identificar en el interrogatorio. Entonces, si tú ya hiciste esto, quitaste, como dijiste, todos los factores, tienes bien controlada la diabetes, los triglicéridos, colesterol están en metas y persiste la elevación, ya hiciste un estudio donde dice que hay grasa, pero persiste la elevación, bueno, y ya controlaste todo lo demás, bueno, probablemente ahí también jugaría un papel importante la biopsia hepática. Pues en el diagnóstico o cuando ya controlaste todo y esto persiste, sí, pudieran hacer ese otra, otra indicación para hacer biopsia hepática. Sí, ok. Bueno, esta es otra imagen donde igual podemos ver como diferentes grados de esteatosis, esteatopatitis y hasta fibrosis en la F, lo que comentábamos con la doctora. No sé si alguien quiera describir alguna imagen, ahorita que ya la doctora nos guió un poquito. ¿Dónde? A ver, Carlitos. Pues en la A se ve como un aumento de los sinusoides, de los espacios sinusoidales. En la B, pues está la estenosis microvesicular. En la C, un poco que están con las flechas, está la degeneración balanoide, me parece. Y en la D es la estenosis macrovesicular. En la F es que es fibrómico venosa, pues vemos los puentes fibróticos de colágeno. Y en la E también, pero como en un grado, o sea, es como la evolución natural de la enfermedad por biopsia. Ajá, mayor grado de fibrosis, ¿no? Y ya más puentes ahí formados. Bueno, existen también pruebas serológicas. Se ha comentado que el uso de pruebas serológicas y elastografía como de manera dual podrían ayudar mucho más a valorar el grado de fibrosis. Ahorita vamos a ver estas pruebas serológicas que son las que comentábamos justamente con la doctora. Existen varias pruebas, las que más se usan es el APRI y el FIB4. El FIB4 nos ayuda a valorar el pronóstico de progresión, sin embargo no incluye la fibrosis. Va a tomar varias variables como la edad, AST, las plaquetas y ALT. Y esa es la fórmula que se utiliza. Si nos sale un valor menor a 1.3 o igual a 1.3, nos podría guiar a que tiene un grado de fibrosis de 0 a fibrosis grado 1. Si tiene mayor a 2.67, nos puede guiar con un valor predictivo positivo de 90%, que el paciente tiene una fibrosis grado 3, grado 4. Con APRI vamos a valorar igual AST y plaquetas, en donde igual una APRI menor a 0.5 nos da una probabilidad de fibrosis del 72.7%, que tenga de F fibrosis 0 a fibrosis 1 y un valor mayor a 1.5 de fibrosis grado 3 a grado 4. Esas son como las que más se utilizan. Bueno, este es un cuadrito donde podemos como comparar estas pruebas.
y pues cuáles son las variables que se toman en cuenta. Ahora, para el seguimiento, pues hay que tomar en cuenta que 1/3 de los pacientes con cirrosis llegan a generar carcinoma hepatocelular. De 1 a 8% de los pacientes con cirrosis van a generar por año, por lo que se va a recomendar hacer un seguimiento con ultrasonido hepático cada 6 meses. Es importante pues porque hay que tomar en cuenta que el carcinoma hepatocelular es la quinta causa de muerte más prevalente y la segunda a nivel de mortalidad. Mari, Mande. antes de seguir, acá hablas de del seguimiento en los pacientes, no, en en los pacientes con cirrosis, bueno, por esta causa, pero ¿qué leíste acerca del seguimiento o el tamizaje para carcinoma hepatocelular aún en pacientes no cirróticos? ¿En paciente no cirrótico? No sé, doctora. O sea, solo con el SEA. O sea, el seguimiento de paciente con carcinoma hepatocelular sin cirrosis. No. En los pacientes cirróticos, por la causa que sea, sabemos que sí, cada 6 meses, ultrasonido hepático para tamizaje de carcinoma hepatocelular. Pero ¿qué leíste de pacientes con hígado graso asociado a disfunción metabólica que no tienen cirrosis? Hay una recomendación para vigilar la presencia de carcinoma hepatocelular. Pues sí, depende igual del grado de fibrosis que se observe en el ultrasonido, por ejemplo. Y pues igual se hace el seguimiento. Primero iniciamos, o sea, se hace el seguimiento con ultrasonido, pero iniciamos pues lo que habíamos mencionado, vamos a mencionar primero con los factores de riesgo, ¿no? Intentar cambiar factores de riesgo y damos seguimiento. No, sí, pero solo hablando de carcinoma hepatocelular. ¿A partir de qué grado de fibrosis se recomienda que hagamos tamizaje de carcinoma hepatocelular con ultrasonido cada 6 meses, independientemente del seguimiento de la patología y las metas y todo esto? Hablando solo de carcinoma hepatocelular. Ajá, a partir del F3, bueno, de fibrosis grado 3. Exacto, sí. Pacientes, esto es muy importante también, pacientes F1 y F2, que se considera fibrosis leve, no habría una razón o una justificación, no en este momento, para hacer tamizaje de carcinoma hepatocelular, pero a partir de F3 y ya hay unas guías específicas de tamizaje de carcinoma hepatocelular en estos pacientes, es F3 ultrasonido cada 6 meses, igual que en los pacientes cirróticos, en pacientes con hígado graso asociado a disfunción metabólica. ¿Por qué? Porque se ha visto que aunque no hay cirrosis, pueden desarrollar cáncer. Esto que también ocurre en pacientes con hepatitis B crónica, sin cirrosis, sin tratamiento, que pudieran, sin ser cirróticos, desarrollar cáncer. Ok. Continúa, Mari. Oye, es que Alexa. Perdón, a ver, no escuché, disculpe. Se hace con ultrasonido y con alfa-fetoproteína, ¿verdad, doctora? Eso, bueno, también es motivo de otra clase, pero se pondera el estudio de imagen, ultrasonido, cada 6 meses. Si tienes el acceso a alfa-fetoproteína, sí se puede hacer, es ultrasonido cada 6 meses con o sin alfa-fetoproteína, dependiendo de si tienes acceso o no, pero no hacemos solo con alfa-fetoproteína tamizaje. Ultrasonido. Con ultrasonido, sí, cada 6 meses. Bueno, y como tratamiento, pues hay que tomar en cuenta como todos los factores de riesgo que ya mencionamos. Lo principal pues va a ser el cambio en el estilo de vida, con la pérdida de peso, que es de los factores que más nos reducen y hacen como regresión de los cambios histológicos. Hay varios estudios en donde comentan que una reducción del 3 a 5% del peso corporal total reduce la estatosis y el 10%, más de 10% ya va a haber cambios histológicos hasta de esteatopatitis hasta cierto grado de fibrosis.
Hay que reducir el consumo habitual de energía de hasta 25%, y estas son algunas de las fórmulas, pero pues no se alcanza a ver, creo que muy bien. Ya no veo. Ahora, la distribución de los nutrientes también es importante. Hay que ajustar las kilocalorías por peso con peso ajustado, que es la fórmula que está ahí abajito, peso actual menos peso ideal por 0.25 más el peso ideal. Se recomienda que sea 20% de proteínas, 30% de grasas y 50% de hidratos de carbono. Pues es importante que pues las grasas sean más tanto mono o poliinsaturadas versus las saturadas. Los hidratos de carbono, pues que no sean hidratos de carbono o carbohidratos simples. Y el consumo de fibra dietética se recomienda de 25 a 35 gramos al día. Y pues tomar agua pues sin azúcar ni gasificadas. Como ven ahí, ¿cuándo han visto estas calorías una persona normal? En la base de Bueno, para el tratamiento de la dieta, nos apoyamos en el equipo de nutrición idealmente, porque bueno, aunque sabemos todo el panorama general de cómo indicarle la dieta a los pacientes, siempre es mejor que se haga un plan nutricional acorde a cada paciente, sobre todo para que podamos tener éxito. Porque si damos una dieta que es así genérica, que no está adaptada ni al estilo de vida ni a los gustos de cada paciente, seguro vamos a fallar. O ese paciente la va a dejar automáticamente. Si acaso intentará una semana, estará muy motivado y después de eso eh, es muy probable que la abandone. Entonces, ahí nos apoyamos con el equipo de nutrición. Ahora, también se ha estudiado el uso de la cirugía bariátrica en pacientes que pues no, bueno, que son, o sea, tienen obesidad mórbida, y pues sí se ha visto una reducción de la esteatosis, de evaluar el grado de esteatosis, hay una reducción posterior de la misma. Sin embargo, pues lo ideal sí sería como continuar con el cambio en el estilo de vida y posteriormente sugerir pues una cirugía bariátrica. Ahora, pues el tratamiento farmacológico es también una parte esencial. Y hay, bueno, hay actividad que en el tratamiento farmacológico se reserva para pacientes con esteatosis hepática no alcohólica o el MALS con evidencia de fibrosis ya mayor o igual a 2, y en los que tienen mayor riesgo de progresión. El tratamiento farmacológico pues disminuye la morbimortalidad, reduce la inflamación hepática, reduce el daño hepatocelular, los medicamentos deben corregir la resistencia a la insulina y deben tener efectos antifibróticos. Bueno, las glitazonas son de los que más se han estudiado también, la pioglitazona principalmente, y se ha visto que mejora la resistencia a la insulina y disminuye el nivel de transaminasas. Hay una disminución también, se ha visto una disminución de la estatosis, degeneración bolonoide y disminución de la inflamación a nivel de los hepatocitos. Igual la vitamina E es una de las opciones a tomar, reduce el estrés oxidativo, mejora, hay mejoría en la estatosis y en la inflamación, y pues de igual forma, igual que las glitazonas, disminuye la estatosis, inflamación y la degeneración bolonoide. También se ha estudiado el uso del ácido ursodesoxicólico y la metformina. Sin embargo, no se ha observado mejoría en la inflamación ni en la fibrosis con estos dos medicamentos, por lo tanto, pues no se recomienda su uso hasta el momento. Otros estudios han han hecho uso del ácido beticólico. Con este, pues sí se ha visto disminución de la esteatosis de 2 puntos y no hay empeoramiento de la fibrosis. Al contrario, hay una mejoría con una regresión parcial. Hay estudios controlados en fase 3, en donde se está valorando la reducción de la muerte y mortalidad y la reducción de eventos cardiovasculares con los mismos, recordando como que los factores de riesgo también están asociados a enfermedad cardiovascular. Igual la liraglutide está en estudio con el estudio LIN, que es un estudio multicéntrico, doble ciego,
Fue un estudio en fase 2, en donde se administró una vez al día 1.8 miligramos por vía subcutánea de liraglutide, controlado con pacientes con placebo por 48 semanas. En los pacientes con liraglutide sí hubo mejoría de los factores de riesgo, disminuyó el índice de masa corporal, colesterol y glucosa. Y pues el otro que se está igual estudiando es el afibranor, en donde también se observó reducción de esteatosis e inflamación y de la fibrosis. Sin embargo, pues también todavía son medicamentos que siguen en estudio y no están como aprobados al 100% para el tratamiento del MAFLD como primera opción. Y creo que ya, estas son las referencias. Se puede, pero el omega 3, pero cuando hay hipertrigliceridemia. Entonces, María, Depende de los factores. Para el farmacológico. Pues yo creo que glitazona, bueno, como enfocarnos en los factores de riesgo, igual y la pioglitazona podría ser una opción. Y el uso, no lo mencioné, pero igual y el uso de estatinas, para reducir pues la parte de los triglicéridos, ácidos grasos. Para el hígado graso, ¿qué ha demostrado reducción de la fibrosis? Pues la glitazona. Es lo único. ¿No? Glitazona. En la fibranol demostró reducción de la fibrosis. De hecho, creo que les mandé la ficha el año pasado y lo revisamos aquí. El afibranol demostró reducción de la fibrosis de manera importante y es muy prometedor. En Estados Unidos está si no se ya se lanzó de manera comercial, está por autorizarse y seguramente va a llegar aquí porque somos un país de alta incidencia, digamos. Sí. De ahí en fuera, en realidad lo único que ha demostrado impacto en la fibrosis, reducción y regresión de la misma, es la pioglitazona con el estudio PIBES. Y no todos los fármacos han sido estudiados con histología. Eso es muy importante, porque casi todos te dan normalización de las aminotransferasas, pero eso no quiere decir que haya mejoría a nivel del estado histológico. Inflamatorio. Hay que tener mucho cuidado con eso. Solamente podemos hablar de una mejoría sustancial o regresión cuando tenemos comprobación histológica, ¿no? Entonces, hay regresión de la fibrosis con pioglitazona en fase 1 en fase 2, que bueno, prácticamente pues, son pacientes que no están en un punto en el que todavía se podría retornar. Y la normalización de las aminotransferasas es porque casi todos hacen dieta, entonces con la dieta se normalizan las aminotransferasas. Y casi todos los fármacos, desde metformina, liraglutide, hasta la silimarina, creo que les normaliza, hasta el famosísimo Cholal les normaliza las aminotransferasas, pero eso no quiere decir que estén mejorando realmente. ¿Y qué otra pregunta te iba yo a hacer? Bueno, habrá que estudiar qué comportamiento tienen los nuevos análogos de GLP-1 como semaglutide y sobre todo el análogo dual, el DIP con el GLP-1, que es el dirsepatide, qué comportamiento tienen pacientes con hígado graso. Se me hace que habrá que investigarlo y habrá que esperar, pero yo creo que pudiera ser una molécula que pudiera tener cierto efecto. Ahora, eso es como tal para la esteatosis o esteatopatitis asociada a alteraciones metabólicas. Pero al tratarse de un síndrome metabólico, pues obviamente todos los demás fármacos tienen cabida. Y no damos metformina ni hígado graso pensando en mejorar las aminotransferasas ni hígado de fibrosis, pero sí la resistencia a la insulina, que fue lo que generó el hígado graso. Y los llevamos a tratamientos para reducción del peso de manera importante porque fue lo que generó el hígado graso. Entonces, no son tratamientos directamente pensando en mejorar el hígado graso, pero sí son medicamentos y fármacos que se tienen que utilizar para controlar la causa que llevó al hígado graso. Y ahí sí ya tiene cabida todo, estatinas, los análogos de GLP-1, la metformina, y lo que ustedes me digan, ¿no? Todo eso ahí entra. Y yo creo que nada más guardamos. El uso de la vitamina E, no para fibrosis, claro. Pero para sí, de hecho sí, vitamina E o el omega que dice Alexis,
está bien indicado en pacientes que tienen esteatohepatitis documentada y que no han pasado al grado de fibrosis. Entonces, sí está bien documentado, y incluso en pacientes, hay algunos pacientes que por ejemplo, pueden tener hígado graso asociado a alteración metabólica sin resistencia a la insulina, que sería el paciente ideal para la vitamina E. Y cuando tienen ya resistencia a la insulina importante, entonces puedes combinarlo con pioglitazona. Puedes combinar pioglitazona con vitamina E, 4.000 unidades internacionales cada 12 horas. Y de pioglitazona puedes llevar a 15 o 30 miligramos al día. Nada más hay que recordar los efectos adversos de las tiazolidinedionas. Hay que tener mucho cuidado en pacientes con falla cardíaca, hay que tener mucho cuidado en pacientes con obesidad severa. La que más se arroz y la que se hace. Sí, pero de todos modos no deja de estar. Acuérdense que con pioglitazona, solo pioglitazona, van a incrementar de 1 a 2 kilogramos de peso y van a retener líquido. Y eso los puede llevar a una descompensación de falla cardíaca, ¿no? De ese grupo de medicamentos, ya la única que se da es pioglitazona, ya retiran para. Sí. A mí todavía me tocó desde pioglitazona, después rosiglitazona y pio. Pioglitazona francamente la sacaron porque de hecho era perjudicial, ¿no? No tenía estudios de riesgo cardiovascular, pero aparte se asoció mucho con cáncer justamente con cáncer de hígado. La pioglitazona, y luego la rosiglitazona se sacó por los efectos adversos a nivel cardiovascular. También. ¿Hay alguna ¿Hay alguna razón específica por la cual las escalas de progresión incluyen a las plaquetas en la forma? Sí, porque originalmente, por ejemplo, APRI no fue diseñado para hígado graso. APRI es una escala que fue diseñada para otro tipo de patologías, los cuales se nos podrá decir mucho mejor, y las utilizan en otro tipo de patologías, ¿no? En cirrosis por virus de hepatitis, por ejemplo, en enfermedades por depósito, ¿no? O sea, es como muy genérica. En realidad, yo creo que es muy interesante el abordaje no invasivo de los pacientes con hígado graso, porque se pueden evitar una biopsia. Entonces, yo creo que el más importante en hígado graso asociado a alteraciones metabólicas sería el NAS, el NAFLD score, y el FIF4. Yo creo que con esos dos ya catalogas muy bien un paciente con alto riesgo de progresar, y solamente los que estén en la zona de penumbra, que te den entre F2, F3, que no esté muy clarito, pues habrá que llevarlos a la biopsia, ¿no? Porque si ya te da una franca F4, pues no tiene ningún caso que lo lleves a biopsia, y de un F0, pues tampoco te da. Y la combinación de un estudio por elastografía con los marcadores no invasivos te dan una aproximación muy buena para poder tú definir si ese paciente realmente, o qué fase de la enfermedad está, ¿no? Algo muy importante que dijeron nosotros que estaba yo en la oficina es lo que comentaba Leila, justamente, que desgraciadamente el continuo de la enfermedad del hígado graso ya se demostró que no es lineal, es decir, no va de hígado graso o esteatosis a esteatopatitis, a fibrosis, cirrosis y hepatocarcinoma. Desgraciadamente, desde una esteatosis simple puedes brincar a hepatocarcinoma. ¿Sale? Entonces ese es el problema, que hay una pequeña proporción que se nos está yendo por la línea lateral y no los estamos determinando el tiempo. Por eso el seguimiento, como bien decía, cada 6 meses con ultrasonido y el objeto es muy, muy, muy importante, ¿no? Y bueno, creo que no sé qué. Los factores que más se han asociado a progresión son obesidad y diabetes. Entonces, por eso las metas del porcentaje de reducción de peso y el control de la diabetes. Y otra cosa que es muy importante es justamente respecto a lo que está comentando Alexis, es
¿a quiénes vamos a catalogar como daño dual? Es súper complicado. Digo, si el paciente llega y te dice se toma 70 gramos de alcohol a la semana, no hay duda. Y aparte tiene diabetes social, no hay duda, es un daño dual. Mucha de nuestra población tiene eso. Exacto, pero no lo catalogamos como daño dual y nos podemos enfocar solamente en tratar la alteración metabólica y desgraciadamente olvidamos que por el alcohol, hagas lo que hagas con la alteración metabólica, va a progresar así, ¿no? Entonces, siempre es importante que verifiquemos el grado del consumo de alcohol y si el grado de consumo de alcohol nos da para riesgo, para una cifra cirrogénica, entonces ese paciente lo más probable es que tenga daño igual y con mayor énfasis se tendrá que hacer la estimulación para que dejen de estimularlos para que dejen de por sí en un paciente que ya tiene alteración de las pruebas de funcionamiento hepático y que consume alcohol, tendremos que estimularlo para que dejen de beber, ¿no? Pero es bien importante que casi siempre se nos olvida lo del daño dual, ¿no? Cuando tienen, ahora, la combinación más frecuente es metabólico y alcohol, ¿no? Pero pues, los pacientes no tienen palabra de honor ni han leído los libros y pueden irse a, no sé, una trombosis de las suprahepáticas con alteraciones metabólicas. O una CBT con alteraciones metabólicas, o una CBT con alcohol, ¿no? O sea, siempre hay que sospechar que puede haber una segunda causa de daño muscular funcionalmente. No sé si había... Doctora. Muchas gracias, doctor. Ya despierta. Bueno, yo creo que esta plática bueno, antes quiero también comentarles lo del riesgo cardiovascular. Estos pacientes tienen mucho riesgo de hacer, o siempre debemos tener muy presente esto porque pueden tener complicaciones. También se ha visto, como lo mencionó Mari, manifestaciones o como asociaciones extrahepáticas de esta patología. Y sí, se ha visto en enfermedad de Crohn, en alteraciones tiroideas, entonces también tenerlo presente. Pero, y lo del riesgo cardiovascular también, enfatizarlo mucho. El mensaje yo creo aquí es que no, o sea, no solo un especialista y no solo el gastroenterólogo, evidentemente, es quien va a manejar esta patología. De hecho, lo hemos platicado el doctor Montiel y yo, finalmente, o sea, ¿quién va a manejar esta patología? Quien tenga la mayor experiencia, sobre todo en síndrome metabólico. ¿Y quiénes tienen la mayor experiencia en síndrome metabólico? Bueno, pues ustedes, los internistas. Nosotros aprendemos mucho de ustedes en eso, aun cuando finalmente todos debemos de tener este conocimiento, pero es una patología que creo que no creo, estoy segura, no es exclusiva de una especialidad y todos debemos de primero identificar los factores de riesgo, diagnosticarla y tomar acciones para estos pacientes porque es la siguiente epidemia que ya nos está alcanzando en nuestro país, hablando específicamente de nuestro país. Hay por ahí también un estudio que se hizo, que se publicó en el Journal of Hepatology, si mal no recuerdo, a principios de este año. Lo hizo el grupo de nutrición con otros centros, en donde describen una prevalencia mucho mayor a la que está reportada en el mundo, y pareciera que eso es lo que vamos a estar viendo mucho. También es muy importante, se va a cambiar el fenotipo, por esta patología se va a cambiar el fenotipo de los pacientes cirróticos, el clásico paciente sarcopénico o que vemos muy delgadito, con su ascitis impresionante, ¿no? Que bueno, era el clásico, va a ir cambiando. Y de hecho ya lo estamos viendo en los hospitales. Tenemos ya pacientes con diagnóstico de cirrosis que son obesos, ¿no? Y entonces de repente todo se va a complicar con eso, porque hacerles las paracentesis a esos pacientes va a ser muy complicado, pero yo creo que eso es lo que viene, ¿sí? Entonces debemos estar preparados. Y creo que eso es todo. No sé si hubiera alguna otra
consideración. Yo tengo una pregunta, doctora. Por ejemplo, la verdad es que aquí en el hospital, o sea, por mucho que encontremos pacientes con factores de riesgo, pues muchas veces por los motivos por los que vienen, pues interconsultar con otro servicio que sí nos permita llevar el abordaje, por ejemplo, en la caso de un ultrasonido, por ejemplo, pues nos dicen que lo mandan por consulta externa. Entonces, la verdad es que se pierde ese seguimiento de pacientes y pues, al final nosotros diagnosticamos este tipo de patologías. Pero en nuestro caso, que sí usamos mucho imágenes como la resonancia magnética, o sea, ¿qué tanto es rentable el tamizaje de pacientes usando los criterios tomográficos, comparando la densidad contra el vaso o más de 40 unidades Hounsfield? ¿Qué tan rentable es como para identificar esos pacientes en un servicio hospitalario que no sea de gastro? Para definir fibrosis, dices, usar tomografía. Esteatosis hepática. Esteatosis. Es que es mejor el ultrasonido. No sé si a lo mejor lo dices porque en tus pacientes, los pacientes que ves hospitalizados sea más sencillo o por alguna otra razón se les hace tomografía. Pero de hecho, y esto tiene un sentido en general, el escrutinio o las pruebas de tamizaje siempre deben tener dos características, que sean disponibles o sea, en cuanto a costo y a accesibilidad en todos los centros y que no sean tan caras, ¿no? Y que sean no invasivas o que no generen un mayor complicación al paciente. Y eso, pues el estándar, por eso es que en muchas cosas sigue siendo el ultrasonido. Con lo que tamizas o con lo que encuentras al paciente. Y ya para definir el grado de fibrosis, bueno, siempre se va a requerir algo más. Efectivamente, en consulta es más sencillo. Probablemente lo que yo puedo sugerir es que en la nota de alta, cuando hacen la nota de alta, en los diagnósticos lo pongan y en el plan de tratamiento o seguimiento, ahí canalizar a la consulta de medicina interna o ahí hacer ya algunas sugerencias precisamente para que el paciente no se pierda. Pero por tomografía realmente no es tan, o sea, se pone el ultrasonido y tampoco nos da tanta información, ¿no? Ahí nada más una observación. El tema del ultrasonido y de los estudios de imagen es que son sensibles pero no son específicos, son específicos pero no son sensibles. Y el tema es que solamente, o sea, te pueden reportar esteatosis leve, moderada, severa, pero eso te va a dejar exactamente igual que antes. O sea, lo único que vas a confirmar es que hay esteatosis, pero en qué grado realmente si necesitas una elastografía y los marcadores no invasivos, y en ocasiones a llegar hasta la biopsia. Entonces, el estudio de imagen sí es muy importante para descartar otras cosas, y bueno, si no tienes documentado que tenga esteatosis, sí, un ultrasonido o tomografía o resonancia, lo que quieras, es mejor el ultrasonido, pero te van a reportar esteatosis. Sí, pero al final, o sea, yo no como abordaje inicial. O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos varios pacientes a los que por factores de riesgo podríamos considerar, seguro que tengan esteatosis, pero yo cómo lo mando, por ejemplo, a una consulta de gastro o cómo continúo un abordaje y solicito algún otro estudio, si no tengo algo con que yo pueda justificar en esta hospitalización en que se le realice, sabiendo que obviamente si se ingresó por, no sé, por una neumonía, pues si le digo que saliendo que tiene que regresar por una esteatosis, que él está asintomático, pues no va a regresar y es un paciente que se pierde o que se subdiagnostica porque no se le da una corroboración adecuada o no se tiene algo con lo que se le pueda justificar. En nuestro sistema de salud sería, y el ISSSTE funciona muy similar al IMSS en eso, que se puede derivar al segundo nivel de atención o derivarse a la consulta de medicina interna, que efectivamente van a saturar las consultas porque va a ser una cantidad de pacientes muy grande. Yo creo, lo que nosotros hacemos es eso, en las notas de alta, cuando hay alguna cosa que esté así como que se empezó a abordar o que se diagnosticó y que a lo mejor nosotros, como dices, nosotros no le vamos a dar el seguimiento y que requiere o por medicina interna o de la patología que sea, estoy hablando de la patología que sea. Entonces, en el plan de egreso, en el plan, ahí se pone
canalizar o dar cita, le damos la referencia o la contrarreferencia, y entonces de esa manera evitas de alguna manera que los pacientes se pierdan. Y también, o sea, ese abordaje de esta patología, si llegó por otra cosa, como bien dices, bueno, no lo vas a dejar a lo mejor 3 días más para que logre yo que lo vea el gastro y le haga la elastografía ¿no? Probablemente no, porque eso nos incrementaría muchísimo los tiempos de hospitalización por algo que efectivamente puede hacerse ambulatorio y que a veces efectivamente, como dijiste, se pierden los pacientes porque como no sienten nada y dicen, ah, pues sí, pero pues no me duele. Es un tema más bien cultural y ahí de reforzar por parte del médico, porque quiero saber quién hospitaliza a un paciente por hipertensión para diagnóstico y seguimiento. No, Para es en diagnóstico. consulta. No, por supuesto que no. Y si pasó, fue un error garrafal. Porque ningún paciente que vas a diagnosticar con hipertensión lo vas a hospitalizar. O que le vas a hacer el ajuste de la hipertensivo, lo vas a... Pero el paciente está consciente que tiene un problema y que es un riesgo para su salud. Entonces, lo que hay que hacer es concientizar a estos pacientes que, aunque no sientan nada como la hipertensión, tienen un problema de salud que requiere atención y seguimiento y que se puede hacer y que se debe hacer por la consulta externa. ¿De acuerdo? Aparte vas a ver efecto, el tratamiento que le pongas, no vas a ver efecto antes de 6 semanas. Lo que le des, lo que le hagas. Si va a perder peso, si va a normalizar aminotransferasas, si va a normalizar niveles de colesterol, si va a disminuir la glucosa en ayunas alteradas, todo eso no lo vas a ver de un día para otro. Pero también es un tabú, o sea, al final, quieras o no, lo que vas a decir es tienes factores de riesgo y tienes muy probablemente obesidad, necesitas bajar de peso. Aparte de eso, necesito que después de esta hospitalización vayas a tu centro de salud a sacar cita justificando una enfermedad que está siendo asintomática para que te digan que baje de peso. Obviamente nadie lo va a hacer. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es ser agresivos y captantes. ¿Por qué si lo harían si le dices que tienes hipertensión? No, tampoco lo hacen. ¿Cuántos no están descontrolados? Claro, pero la mayoría sí lo haría. La mayoría de los hipertensos no se diagnostican. Es la información de Bueno, cómo esta patología no es de manejo hospitalario, Sí, no, ni por de supuesto que manejo no. ni de diagnóstico hospitalario. O sea, perfectamente se puede hacer ambulatorio. Y probablemente en las clínicas se pegan muchos pacientes, pero sería mandarlo al segundo nivel de atención. Sería lo ideal. O captarlos, darles el abordaje completo y ya con todas las herramientas donde ya podamos decirle, mira, no sientes nada, pero tengo estos estudios y estos laboratorios que pedí y estos resultados, ya con eso le damos una certeza de que en verdad tiene algo y nosotros nos basamos en una sospecha o unos criterios que no tienen. Lo que podemos hacer es eso, nosotros captarlos aquí, darle un abordaje inicial y ya con todo, con un protocolo ya establecido y un tratamiento iniciado, ya poder con nosotros mandarlo bien a otro nivel, no se puede, ella sí está cómodo y ya sabe qué está pasando. En la medida que tú seas susceptible con el paciente se va a cuidar. Independientemente de la patología que tenga, va a haber un porcentaje de pacientes que les importe un comino y se vayan. Le puede decir al paciente, tiene usted un riesgo muy alto de tener cáncer y se va a ir. Como le puede decir, tiene un hígado graso que si no hace nada, a lo mejor en 15 años le da un infarto. Y a lo mejor ese paciente sí regresa. Depende de cómo lo abordes con él. Pero de todos modos, le puedes decir, o sea, tiene 10 días de vida, le quedan 10 días de vida porque tiene gravísimo y va a haber un grupo pequeño que no busquen atención. Así es esto, no puedes obligar al paciente. Ya supongo que en el primer nivel, o sea, parte de nuestra labor que estamos en este nivel sería como concientizar a los médicos del primer nivel para que tengan el abordaje desde el primer contacto, ¿no? Porque a lo mejor aquí a nosotros puede pasar, pero no debería. Nos va a llegar un paciente con un hígado graso, con alguna otra patología, pero es al primer contacto donde llega el paciente, no sé, una tos, una faringitis, lo que sea, donde debemos hacer y captar a ese paciente para que se quede en ese nivel y se trate desde ahí. Porque la atención a los factores de riesgo cardiovascular son de primer nivel. Totalmente. O sea, es el médico familiar que mes con mes tiene que estar dándole, baje de peso, deje de fumar, haga ejercicio. Todo eso tiene que controlar el médico, enviarlo al nutriólogo.
¿Qué? Eso no va a pasar. Eso no, bueno, La gente se sorprende. eventualmente tendrá que ocurrir, ¿no? Se sorprende. ¿Algo más? No, todo bien. No con eso. Dale, muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias a ustedes. Nos vemos el lunes. Ahí. Buen día.